Buenas tardes, familia. Es un privilegio compartir estos momentos con ustedes. Acá estamos, familia, nuevamente y a mitad de semana compartiendo este tiempo que siempre para nosotros sumamente agradable estar con ustedes y saludarles en esta oportunidad. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que tal vez es tabú para muchos. Vamos a hablar del tema adopción. Y te sorprendería saber en tu núcleo, en el medio donde te moves, cómo estamos rodeados de hijos adoptivos y padres adoptantes también. Y está de más decir que a los padres que si tienen un hijo adoptivo le digan la verdad desde el principio y desde que son chiquititos. Y a su vez los hijos adoptivos tengan en cuenta que no es ninguna cosa mala, todo por el contrario. Y en la Biblia tenemos, y yo quiero decirte porque hay muchos, pero en forma especial hay 3 que yo te quiero nombrar. Un Moisés fue hijo adoptivo. Moisés que llevó y fue el conquistador y guió todo el pueblo judío por el desierto y lo sacó a la libertad. Y tenemos otra, la reina Esther. Moisés fue hijo adoptivo de la reina. Sí, de la reina de Egipto. Faraón, claro. Sí, en Egipto. Claro. Y a su vez la reina Esther, que fue criada por el tío, por un primo, Mardoqueo. Y también tenemos a nuestro Señor Jesús, que tuvo un papá adoptivo. Porque José no era el papá, sino Dios era el papá. Así que para vos que sos hijo adoptivo, quiero que sepas que eso no te impide lograr y llevar a cabo los propósitos de Dios. Y en la Biblia tenemos la adopción. Sí, queremos seguir con el libro de Efesios, ¿no? Ajá. Queremos seguir con el libro de Efesios, y esta vez pasamos a los versículos 5 y 6. Habíamos hablado la semana anterior de los versículos 3 y 4, ¿sí? ¿Querés leerlo? Sí. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y a su vez, en Gálatas 4:5 también dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, y tenemos otro pasaje más ahí en Romanos, no lo vamos a leer ahora. Romanos capítulo 15, versículo 16, capítulo 8, versículo 15, tenemos otro pasaje que tiene que ver con la adopción. Pablo usa este término porque para entender bien lo que Pablo nos quiere decir, ¿sí? Para entender bien el mensaje que él quiere dar, necesitamos a veces pensar qué tenía en mente el escritor o el autor cuando escribía o cuando hablaba de ciertas cosas. Para interpretar bien necesitamos considerar qué imágenes, qué conocimiento tenía la persona que está hablando, que está transmitiendo, y qué es lo que realmente quiere decir en ese sentido. Y hablábamos el fin de semana pasado de que él, cuando habló de Irene o de paz, seguramente tenía en mente el término shalom, que era hebreo y que tenía un contenido mucho más profundo que el término Irene de griego. Y yo creo que hoy, cuando pensamos en el tema de adopción, Pablo tiene en mente lo que era la ley romana en cuanto a la adopción. Él era ciudadano romano, conocía esto también, y él tenía la imagen de lo que era la ley romana cuando trata de expresar esto de la adopción, tanto en este pasaje como en los otros. Y si nosotros vamos a la ley romana de la época, ¿no es cierto? Porque después cambió poco, sí. Pero en ese entonces se hablaba, y se habla aún hoy, de la famosa patria potestas. Patria potestas. En latín es patria potesta, ¿no?
y era, digamos, la autoridad absoluta del padre sobre los hijos, ¿sí? El padre era la autoridad máxima, el padre podía disponer lo que quisiera, es decir, el hijo era una propiedad suya y él podía disponer lo que quisiera con el hijo. Podía mandarlo a prisión si quería, podía mandarlo como esclavo a trabajar en sus campos, aún engrillado, podía desheredarlo cuando quisiera, podía castigarlo como él quisiera y podía hasta matarlo, venderlo, sí. Venderlo como esclavo y matarlo si así le parecía bien. Normalmente cuando era una decisión grande, ¿no es cierto?, como esta de matarlo preso, matarlo, etc., él consultaba con los miembros masculinos de la familia, pero no hacía falta. No hacía falta, si él decidía realmente tomar una decisión, tenía todo el derecho del mundo de tomar la decisión que quisiera, porque él era la autoridad máxima y podía decidir lo que quisiera. Sus hijos eran una propiedad para él. Y el historiador cuenta un caso concreto, ¿no?, de Fulvio, que era un senador, y él tenía un hijo. En ese tiempo estaba Catilina, que tenía intentos revolucionarios en contra de Roma, y entonces que ponía en peligro al país. Y entonces Fulvio, como el gobernador se dio cuenta, y tomaron prisioneros a todos, a Catilina y a todos sus seguidores, Fulvio se enteró y descubrió que su hijo Aulio estaba metido en esa, y ni bien los arrestaron, él ordenó la muerte del hijo de Aulio por su cuenta. Y él dijo, le preguntaron por qué, ¿y qué dijo? Dijo: yo lo engendré para que defienda su país de Catilina, y no para que se una a Catilina en contra del imperio. Es decir que, como vos decías, Luis, el poder del papá era absoluto. Era la patria potestas era desde el nacimiento hasta que el padre moría. No importaba si alcanzaba prestigio el lugar que ocupara, no importaba. Todo desde el nacimiento, mientras viviera el padre, estaba bajo la tutela. Es decir, nunca alcanzaba la independencia. Incluso los hijos que tenía también le pertenecían al padre, sí. O si alguien le hacía un regalo, o le regalaba bienes o tierras o lo que fuera, todo seguían perteneciéndole al padre. Sí. Es decir que hasta que moría el padre era dueño absoluto de todas las cosas, de la vida y de todo aquello que poseía el hijo en ese entonces. Esto es lo que creo que Pablo está teniendo un poco en mente cuando habla de que somos adoptados hijos de Dios. Además, la adopción tenía algunas características interesantes en Roma, ¿no? Sí, yo te voy a contar. Había un ritual de adopción. La verdad que era tétrico. En el ritual de adopción había una balanza y monedas para pagar, ¿no? Era una venta simbólica. Y el papá biológico vendía a su hijo o a su hija 2 veces, es decir, la primera vez lo vendía y lo volvía a comprar. Lo rescataba. La segunda vez lo vendía y lo volvía a rescatar. Y la tercera vez lo vendía, pero no lo volvía a rescatar. Y entonces el adoptante iba directamente al pretor y completaba la legalización de la adopción. La verdad que era bastante feo, ¿no? Pero era tan serio, ¿no? Tan serio el trámite en sí, que a partir de ese momento que era adoptado, el hijo pasaba a pertenecer a la nueva familia y tenía que olvidarse de toda la familia anterior. Es decir, de la familia anterior perdía todos los derechos. Todos los derechos. Pero a su vez de la nueva familia recibía todos los derechos y de hijo legítimo. Era tanto que hasta si tenía deudas en la familia anterior, y obligaciones,
no las, si las perdía, no perdía las cuentas, perdía las deudas, perdía estaban canceladas, las obligaciones, cancelaba todo, ¿no? Como que nunca existieron. Exacto. Y eso es tremendo, ¿no es cierto? Pero es decir, al pasar a la nueva familia era una nueva persona. Exacto. Una nueva persona era. Y nosotros tenemos que decir que comparando, ¿no?, la ley romana con la balanza y las monedas, que perdía el precio que se pagaba, perdía la herencia de esa familia, ¿no es cierto? Es decir, era comprado por la otra familia. Sí, perdía de su familia original. Su familia, pero yo quisiera hacer la comparación entre la ley romana y Dios. La ley romana te vendía o te compraba con monedas, pero Dios, el precio no eran monedas. El precio fue Jesús. Y allí con Jesús recibís una nueva herencia en los cielos y en la tierra. Claro, esto es lo que tratamos de decir, que esto es lo que tenía Pablo en mente cuando habla de la adopción que Dios hizo con nosotros, ¿no? Sí. Comparándola, seguramente él conocía lo que pasaba con el tema de la adopción romana, de la patria potestad, y de alguna manera él dice, así como pasa esto, también pasa en lo espiritual. Sí. El precio, por supuesto, en el caso de Dios, el precio que paga Dios es mucho más alto que el que pagaba cualquier padre terrenal al adoptar un hijo. Ajá. Es decir, si vos querés saber cuánto te ama Dios, cuánto es el amor de Dios, tenés que concentrarte en el sacrificio de Cristo. Bien. Si vos querés saber cuánto te amó y te ama y me ama, mirá la cruz de Cristo y lo que Él sufrió a nuestro favor. Y lo interesante también es que al adoptarnos, Dios a nosotros, que es lo que Pablo dice, nos adoptó de pura gracia, de beneplácito. Como decíamos la semana pasada, Él nos adoptó o nos eligió para bendecirnos, para realmente ofrecernos lo mejor, ¿sí? En este caso también inyecta en ese nuevo creyente. Por eso decimos, o dice la palabra de Dios también, que nosotros al recibir a Jesús somos nuevas criaturas, somos otra cosa, tenemos otra mentalidad. Y como yo digo siempre, tantas veces los que no entienden esto dicen, no, es que los evangélicos te cambian el cerebro. Y realmente los evangélicos no cambian el cerebro, el que cambia el cerebro es Jesucristo, Dios, porque inyecta en sus hijos, ¿no es cierto?, la nueva criatura, el nuevo sentir, los nuevos pensamientos, y hace la transformación, el cambio en la vida de las personas. Quiero agregar algo. Sí. Quiero enfatizar que la adopción, Dios el Padre es el que te adopta. No es el Hijo ni el Espíritu Santo. Es Dios Padre. A través de Jesús nos adopta, ¿no es cierto? Si nosotros aceptamos a Cristo, somos adoptados hijos de Dios. O sea que Dios, el amor de Dios es a través de Jesús. Muy bien, y ahí, ¿no es cierto?, Pablo también lo expresa diciendo que nosotros llegamos a ser, después de la adopción, como hermanos de Cristo. Sí. Y somos coherederos, dice, que heredamos las mismas cosas que tiene Jesucristo. Desde el momento en que somos adoptados como hijos de Dios, tenemos herencia en los cielos, ¿no es cierto? Y somos parte de la familia de Dios. En la guerra civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln cuenta la historia que Abraham Lincoln iba caminando y pasaba por una cuadra donde vivían esclavos, y él presenció cuando estaban vendiendo una chica, y conmovió su corazón, se acercó y entonces pagó, compró a la chica, y le dijo, después que pagó, le dijo a la chica, sos libre ahora. Y la chica dijo, ¿y qué significa que soy libre? Y Abraham Lincoln le dijo, bueno, ahora podés hacer lo que quieras. Y le dijo, ¿y qué significa que puedo hacer lo que quiera? Y bueno, le dijo Abraham Lincoln, podés ir a donde quieras. Y dice, ¿puedo ir a donde quieras? Sí, y podés ser lo que quieras.
¿Y puedo ser lo que quieras?, dice. Sí, le dijo Abraham Lincoln, quedaste libre, sos libre. Y entonces la chica, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mirada y le dijo, me quiero ir con vos. Y yo pienso que es lo mismo que hizo Jesús. Nos liberó, Dios Padre nos adoptó y nos queda otra que seguirle. Por eso le seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y haciendo entonces un resumen, una comparación, nosotros decimos que Dios es nuestro dueño, ¿sí? Él nos compró, así como era nuestro Padre ahora, ¿sí? Podíamos aplicar la ley de los romanos, ¿no es cierto? Que el Padre era el dueño absoluto, así Dios es nuestro dueño absoluto, es decir, nosotros somos solamente administradores de las cosas que tenemos. Esto tal vez no nos gusta demasiado, pero lo cierto es que cuando estamos en Cristo no somos dueños de nada, no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestro auto, no somos dueños de nuestras casas, no somos dueños de nuestros hijos, es decir, todo le corresponde y le pertenece a Dios. Y yo creo que esto es lo que Pablo también pensaba, ¿no es cierto?, en tema de patria potestas de los romanos. Pasamos a pertenecer a Dios en todos los sentidos, pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta. También a partir de ese momento somos herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos todas las bendiciones sobre esta tierra, el cuidado, la seguridad, la tranquilidad. Esta mañana estaba hablando con mi hermana que vive en Resistencia y bueno, estábamos comentando de todo el problema que vivimos con el virus y no sé qué más. Y entonces yo le dije, ¿y qué es lo peor que nos puede pasar? Ella tiene 81 años, también es una persona grande como yo. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos agarre el virus y nos muramos. ¿Y qué mejor? Vamos al cielo. Se terminaron los problemas acá, los dolores, las enfermedades, todo. Vamos al cielo. Hasta esa tranquilidad tenemos aquellos que somos hijos de Dios. Yo sé que tengo una morada en los cielos porque la heredé por ser hijo de Dios. Y vos también, mi hermano. Si sos hijo de Dios, tenés una morada en los cielos preparada por Jesús para cuando vayamos. Y todas las bendiciones de la paz, la tranquilidad, el depender de Él, el descansar en Él, que tenemos aquí sobre la tierra, ¿no? Amén, amén. Él nos liberó, nos adoptó y somos sus hijos legítimos. Así que no tenemos más que dar gracias a Dios, dar gracias por lo que Él hizo y por lo que Él hace. Él nos ama. Amén. Lo hizo por amor y porque lo quiso hacer así, ¿no? Como dice ahí, por su beneplácito, porque Él se gozó y se alegró en que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios adoptivos, por supuesto, porque nos adoptó pagando el precio de su propio Hijo en la cruz. Y es un precio tremendo, tremendo. Cuando nos ponemos a pensar lo que Dios hizo por vos y por mí, para que tengamos esta nueva vida en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias porque nos elegiste. Gracias, Dios, porque a través de Jesús nos liberaste, nos adoptaste como hijos y te adoramos, Señor. Y te damos gracias porque tu amor se demostró en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos reveles a nuestros corazones y revela a cada persona que escucha este mensaje, que escucha esta reflexión, revela a su corazón el tremendo amor que tienes para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y cerramos esto diciendo, hermano, amigo, aquel que nos está escuchando, Dios te ama. ¿Y por qué te ama? Porque te ama, quiere que pases a ser parte de su familia. Amén. Y todavía no lo sos, que puedas hacerlo. Que Dios te guíe para que puedas hacerlo. Y si hay alguien ahí, vos tenés alguna inquietud en cuanto a esto, ¿sí? Habla con alguno de la familia para que te oriente, te guíe, para ver cómo podés
ser adoptado por Dios en esta oportunidad. Hermanos, muchas bendiciones en estos días. Dios les cubra, Dios les cuide y Dios les prospere en cada uno de sus caminos. Nos gozamos, nos alegramos cada vez que podemos compartir este tiempo con ustedes.